Bienvenidos a La Orden Negra, un podcast donde todos los viernes yo, Maureen Cruz, les estaré narrando mitos, leyendas urbanas, historias de terror y mucho más de lo que mi cerebro de nerd tenga para dar, y créanme que es mucho. El día de hoy me regreso a mi caribeña tierra natal para contarles 7 leyendas urbanas de Venezuela. Con todas ellas me crié y a todas ellas les tengo miedo. Empecemos. Me gustaría empezar con un personaje legendario de Venezuela, especialmente en los llanos, descritos como un alma en pena. Estoy hablando de El Silbón, cuya leyenda surgió a mediados del siglo XIX. Según la leyenda, consiste en un fantasma de un joven que asesinó a su padre y lo destripó por haber asesinado a su mamá, diciendo que era una mujerzuela y que se lo había buscado. Tras este hecho, su abuelo mandó atar al joven a un poste en el medio del campo, a destruirle la espalda a latigazos y que sus heridas fueran lavadas con aguardiente, y al liberarlo juntó a sus 2 perros hambrientos y rabiosos, a que lo persiguieran. Antes de liberarlo, su abuelo lo maldijo y condenó a portar los huesos de su padre por toda la eternidad. El silbón tiene un silbido característico que sería el siguiente. Se dice que cuando su silbido se escucha muy cerca, no hay peligro, ya que el silbón está lejos, pero que si se escucha de lejos, significa que está muy cerca. También se dice que escuchar su silbido es presagio de la propia muerte, ya que puede estar en cualquier sitio, en cualquier hora. Muchos dicen que si sientes el silbido del silbón lejos, lo único que te puede salvar es el ladrido de un perro, ya que es lo que más lo aterra en el mundo, un ají o un látigo. Las víctimas del silbón por lo general suelen ser ebrios y hombres mujeriegos. Muchos habitantes de los llanos cuentan haberlo visto sobre todo en verano, época en que la sabana venezolana arde bajo el rigor de la sequía. Y el silbón se sienta en los troncos de los árboles y recoge polvo en sus manos. Pero es principalmente en los tiempos de humedad y lluvia, cercano entre julio y diciembre, cuando el espectro vaga hambriento de muerte y ávido por castigar borrachos, mujeriegos y de vez en cuando a una víctima inocente. Cuentan que les succiona el ombligo a los borrachos cuando los encuentra solos en el llano para beber el aguardiente que ellos ingirieron, y que a los mujeriegos los despedaza, les quita los huesos y los mete al saco donde guarda el resto de los huesos de su padre. También dicen que luce como un gigante alargado de 6 metros que camina moviéndose entre las copas de los árboles, mientras emite su escalofriante silbido, y hace crujir dentro de su viejo y harapiento saco los pálidos huesos de su desafortunado padre. Otros dicen que se presenta como la sombra de un hombre alto, flaco y con sombrero llanero, sobre todo a los borrachos. Por último, cuentan que el silbón puede aparecerse cerca de una casa por las noches, dejando en el suelo el saco y pudiéndose a contar los huesos uno a uno. Si 2 o más personas lo escuchan, no pasará nada. Pero si solo una persona lo escucha, al amanecer, ese miembro de la familia morirá. Seguimos con una de las leyendas venezolanas más conocidas en la región de los llanos, la Sayona, con múltiples apariciones a lo largo de los estados llaneros venezolanos. Existen muchas versiones acerca del origen de este espectro, pero el más divulgado es el siguiente. La Sayona era una mujer muy celosa de nombre Casilda. Ella mató a su amante y a su padre por creer que tenían un romance secreto. Su madre, en los últimos minutos de vida, le lanzó una maldición, convirtiéndola así en un alma en pena que vaga por los llanos venezolanos hasta el final de los tiempos. Su nombre de Sayona se debe a que porta un sayal negro con el cual cubre su extraordinaria belleza, engatusa a los hombres infieles para llevarlos a una trampa mortal y de esta forma acaba con la vida de los mismos. Algunos dicen que solo asusta de muerte a los hombres, mientras que otros afirman que se da un festín con sus víctimas, comiéndolos vivos con sus dientes afilados como espadas y uñas tan largas como lanzas. Quizás lo más atemorizante es que es el único espectro de la lista que tiene la particularidad de metamorfosis. Esto significa que puede parecerse a los hombres infieles en la forma de un perro, lobo, ave o una mujer sumamente hermosa. Viajamos a mi hermosa ciudad natal, Caracas, específicamente al hermoso e inigualable Cerro El Ávila.
lugar donde no solo se encuentran historias de belleza natural, sino también oscuras leyendas, que harán temblar hasta los más valientes y te harán pensar 2 veces antes de recorrer a oscuras por sus largos caminos. Gottfried August Kanoche, más conocido como el Dr. Kanoche, fue un embalsamador alemán que vivió por muchos años en el pueblo de Galipán durante la época de la Guerra Federal. Debido a que es uno de los personajes más misteriosos de la historia de Venezuela, son muchas las versiones que se conocen acerca de sus métodos de embalsamamiento y preservación de los cadáveres. La más contada fue que este doctor hizo un trato faustiano, un pacto con el diablo, para crear un líquido que ayude a preservar durante muchos años el cuerpo de los muertos, a cambio de las almas de las personas que embalsamaba. Satanás aceptó el trato y le dio un líquido con el que preservaría durante muchos años los cuerpos momificados. Se dice que el Dr. Kanoche embalsamó más de 100 cadáveres, entre esos la mayoría de los cuerpos no reclamados durante la Guerra Federal, incluyendo el cuerpo de su hija y su yerno. Su laboratorio se encontraba en la hacienda Buenavista, en las cercanías del pueblo de Galipán, convirtiendo este lugar en un sitio lleno de misterios dentro de la montaña. Aunque hoy en día la hacienda es un museo que puedes visitar, algunos lugareños cuentan que en las noches se pueden escuchar las almas en pena de los soldados y personas que embalsamó, haciendo del sitio un lugar maldito donde podrás ver apariciones fantasmales o escuchar gritos de agonía de las almas que jamás pudieron descansar en paz. Ahora nos dirigimos a la ciudad costeña de Puerto Cabello, estado Carabobo, con muchas historias de fantasmas y espectros que aparecen en sus calles. Sin embargo, la más conocida de todas es la del carretón infernal, un ente maligno que lleva las almas de los pecadores al infierno. La leyenda cuenta que durante la época de la colonia, Puerto Cabello fue arrasado por una enfermedad parecida a la peste. Como eran muchos los cadáveres que estaban esparcidos por la ciudad porteña, un carretón pasaba por sus calles llevando montañas de cadáveres para luego ser transportados a una isla cercana al pueblo, arrojarlos allí y dejar que los samuros se encargaran de los cadáveres. Algunos afirman que el carretón infernal es el mismísimo Caronte, el ser mitológico que guía a los muertos al inframundo. Otros dicen que es Lucifer el que maneja el carretón para llevarse a los enfermos o a los que están a punto de morir. Lo cierto es que los cascos de los caballos y el sonido de las ruedas de madera aparecen durante las noches en el centro del pueblo, advirtiendo de esta forma que alguien morirá de forma agónica y lenta. También se dice que los caballos que tiran del carretón son en realidad los caballos del apocalipsis, por lo que este carretón es uno de los seres fantasmales más espeluznantes dentro del pueblo de Puerto Cabello. Ahora bajamos hacia la costa con la historia de la novia de La Guaira. En los años 50, cuando no existía la autopista Caracas-La Guaira, una joven llamada María José Cárdenas estaba muy enamorada de su novio. Vestida de novia y lista para ir al altar, fue a tomar un taxi que la llevara hasta Caracas para la boda. El taxi se descompuso y María decidió pedir a algún viajero que la ayudase. Alguien se detuvo y se ofreció a llevarla, pero estando ebrio, tuvieron un accidente en una curva y murieron los dos. Desde ese entonces cuentan los conductores que en las noches aparece en la carretera pidiendo que la lleves. Si la llevas, al pasar por el lugar del accidente, ella dice: «Aquí me maté yo», y desaparece. Los conductores ebrios pierden el control y sufren accidentes. Se cuentan también que si el conductor está sobrio, le deja flores donde estaba sentada. Por otro lado, si se le niega a llevarla, se aparece más adelante preguntando: «¿Por qué no me llevaste?», produciendo en la mayoría de los casos graves accidentes. Volvemos de vuelta a Caracas porque no hay nada mejor que Caracas. Pero en serio, vamos con la historia del enano de la catedral. En la Caracas colonial, un individuo se paseaba camino a casa de su enamorada a altas horas de la noche. Por el frío y para calmar los nervios de la soledad de aquel lugar, este iba tomando ron. De pronto, sintió que alguien lo seguía, pero se trataba de un perro harapiento ante el que él se burló de su presencia. Al pasar por la catedral, divisó un enano muy pequeño sentado, vestido al estilo colonial. Este lo saludó y le pidió el favor de encender un cigarrillo. Para no ser descortés, accedió y recordó la advertencia de sus abuelos: no des fuego al cigarro del enano. El enano sonrió con unos afilados colmillos y empezó a crecer hasta hacerse más grande que la catedral. Aterrorizado,
y paralizado, observó cómo aquel ser le decía desde las alturas: «Gracias por el fuego, amigo. ¿Quieres ir a un sitio donde hay fuego de verdad?» Vamos a concluir nuestro episodio con una vieja leyenda del pueblo de El Hatillo, a las afueras de Caracas. Vamos a culminar nuestro episodio con una leyenda del pueblo de El Hatillo, a las afueras de Caracas, la leyenda de la iglesia construida por el diablo. Cuenta que el monseñor Guevara iba por la bajada del Músico de la Unión, montado en su bestia, cuando vio a un negrito caminando en sentido contrario. Al padre le pareció sospechoso y decidió probar si era el diablo. Cuando se le acercó, se quitó las sandalias y las dejó caer. El negrito se agachó para recoger las sandalias y el padre le lanzó los cordones de San Francisco. Entonces, increíblemente, el negrito se convirtió en un caballo. El padre se trajo al animal atado con los cordones hasta el lugar donde se estaba levantando la iglesia y lo puso a trabajar, jalando la carreta en la que se transportaban las piedras por el camino real hasta más allá del colegio Conopoima. Al tiempo, el caballo se empezó a enfermar, y aunque pasó 3 días sin comer, el padre dio instrucciones precisas al monaguillo para que no lo soltara. Pero el caballo se desmayó más tarde, y cuando el monaguillo le aflojó los cordones para ver qué le pasaba, el animal escapó. Desde entonces, según aseguran, el diablo anda suelto. Ese fue el episodio de hoy. Les pido que por favor me cuenten cuál les dio más miedo, porque de chiquita yo le tenía pánico a la Sayona y al enano de la catedral, ya que mi abuela vivía a prácticamente 10 cuadras de esa catedral. Por favor, cuéntemelo al Instagram, @laordennegrapodcast, o al Facebook, @lonpodcast. Les recuerdo que este episodio fue traído a ustedes de la mano de Mi Dulce Musiu, churros con sabor venezolano en Buenos Aires. Pueden ubicarlos en Instagram como @midulcemusiu y hacer sus órdenes. Ya saben que si se encuentran en el barrio porteño del centro de la capital, el envío les sale completamente gratis y el resto de capital 200 pesos. También les quería recordar que estaré participando próximamente en el podcast hermano Visiones, donde estaré charlando con su host Antonio Peña sobre el misterioso Hotel Cecil ubicado en California. Les pido por favor le den amor y si son tan amables de seguirlo, se encuentra actualmente en Spotify y en la plataforma Anchor. Pueden ubicarlo en Instagram en su perfil @visiones.podcast. Besos, los quiero y nos encontraremos en otro episodio de La Orden Negra.